En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Con rumbo propio, disfruta de la vida sin estrés, un libro escrito por Andrés Martín Asuero. Antes de empezar, recordarte que tienes disponible mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre desarrollo personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento en un libro. El título es Libre, saludable y feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Con rumbo propio. El libro nos dice que el estrés es uno de los grandes protagonistas de la vida moderna. Hoy en día afecta a 1 de cada 5 trabajadores europeos y está entre los 4 problemas de salud laboral más mencionados. La reacción de estrés se resume en 2 palabras: lucha o huida. Los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo occidental ya no suponen luchar o huir para sobrevivir, y sin embargo seguimos teniendo estrés. El estrés es omnipresente. ¿Por qué? Porque nuestro mecanismo de emergencias se activa igualmente con las amenazas modernas, que normalmente son de tipo psicosocial, por ejemplo, un despido. La mente va a percibir esta amenaza psicosocial como si fuera un peligro físico real, igual que antes percibía a un oso o a un león. Desgraciadamente, el estrés moderno es menos agudo que el estrés de la naturaleza, pero, sin embargo, dura más en el tiempo. Entonces, cuando el tiempo pasa y la causa del estrés no se resuelve, surge la resistencia o surge la tristeza. Y si sigue avanzando el tiempo y la causa no se resuelve, pasamos a estar agotados, pasamos a estar deprimidos, y por eso la depresión es ya uno de los mayores problemas de salud pública de nuestra época. Este libro está basado en una formación que se denomina Reducción de Estrés basada en la conciencia plena. Sus siglas en inglés son MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Y con este método se han observado reducciones del 35% en los síntomas médicos asociados al estrés y hasta del 40% del malestar psicológico. ¿Qué es la conciencia plena en la que se basa este método? Es en lo que en inglés se denomina mindfulness. Lo contrario de la conciencia plena es el piloto automático, es decir, desconectar de las experiencias rutinarias y ocupar la mente en otras cuestiones. Por tanto, la atención plena, la conciencia plena, sería no vivir en piloto automático, no desconectar de las experiencias rutinarias y no ocupar nuestra mente en otras cuestiones a la vez que esas experiencias están sucediendo. Usar el piloto automático tiene un coste doble. Por un lado, perdemos conexión con la realidad, lo que obviamente nos puede llevar a tener accidentes, nos puede llevar a perder oportunidades. Pero por otro lado, y todavía más importante, mantiene al sistema nervioso siempre a pleno rendimiento, y esto, lógicamente, tiene implicaciones para nuestra salud mental. La atención, por tanto, debe mantenerse en el presente, debemos orientarla hacia lo que está ocurriendo en ese momento. Y si conseguimos hacerlo, si conseguimos mantener la mente en el momento presente, nuestro estrés automáticamente va a reducirse y eso nos va a permitir parar antes de actuar, crear una pausa entre el estímulo y la respuesta que nos permita evitar caer en la reactividad o en la impulsividad. Cuando empezamos a aplicar la conciencia plena en la vida cotidiana, las emociones por supuesto aparecen, pero también se disuelven y nos impiden caer en comportamientos distorsionados. Es decir, que a lo que nos ayuda la conciencia plena es a desarrollar inteligencia emocional.
reconocemos la emoción que acaba de surgir en nosotros y vemos si el comportamiento que propone es el adecuado o no. No podemos evitar sentir una emoción determinada, tampoco es bueno reprimirla, así que lo ideal es saber expresar esa emoción de forma adecuada, regularla sin caer en su dictado. Y esto es especialmente útil cuando hablamos de emociones como el miedo o como la rabia. Solamente a través de la práctica de la atención plena podemos llegar a controlarlas. El objetivo es responder al estrés en vez de reaccionar al estrés. Es la diferencia entre marcar el rumbo propio o dejar que sean los acontecimientos los que guíen nuestra vida de forma reactiva. A través de la práctica de la atención plena también empezamos a aceptar tanto las cosas que nos pasan y que caen fuera de nuestro círculo de control como a los demás. Es decir, dejamos de intentar cambiar a los otros. Y además de la práctica de la atención plena, hay una serie de actitudes que el libro recomienda para gestionar correctamente el estrés. La primera es tener un propósito, un compromiso elevado hacia nuestro trabajo, nuestra familia o nuestro estilo de vida. Las personas comprometidas sufren mucho menos estrés o incluso no sufren estrés en absoluto. ¿Por qué? Porque saben que todos sus esfuerzos son por una buena causa, porque le encuentran un sentido a esos esfuerzos. Y por eso resulta muy saludable y muy aconsejable de vez en cuando revisar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito y ver si durante nuestro día a día tenemos oportunidad de ponerlo en práctica. Poder dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a algo que dé sentido a nuestra vida, a algo que nos permita compartir o expresar nuestros valores personales, es una inmensa fuente de satisfacción personal y también una inmensa fuente de reducción del estrés. Otra actitud para enfrentar al estrés es la resiliencia. Desgraciadamente, una y otra vez en la vida nos tenemos que enfrentar con situaciones difíciles. Y la clave está en ver la oportunidad que estas situaciones suponen para nuestro desarrollo personal. La resiliencia, por tanto, sería la capacidad que tenemos las personas de crecer ante las adversidades. Otra actitud para enfrentar al estrés es el cuidado de la salud, que podemos sintetizar en 4 pilares: sueño, alimentación, ejercicio físico y meditación o atención a la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es un ancla al momento presente, es una manera de estar en contacto con la experiencia inmediata, momento a momento. Para cultivar la atención plena, regular las emociones y recuperar el equilibrio, el libro recomienda practicar la respiración consciente al menos 15 minutos al día. Otra actitud muy importante es la que tiene que ver con nuestro entorno. Cuando estamos con personas que nos aprecian, con personas que nos escuchan sin juzgar, con personas que nos comprenden, aunque no necesariamente estén de acuerdo con todo lo que hacemos o con todo lo que decimos, cuando estamos con esas personas nos sentimos seguros y en esas situaciones el estrés baja. Así que la recomendación es cultivar relaciones afectivas de calidad que se basen en la honestidad y en la comprensión mutua. Y también es importante para manejar el estrés cómo somos capaces de comunicarnos con los demás. El libro defiende el estilo asertivo en lugar del estilo agresivo o el pasivo o incluso el pasivo-agresivo. El estilo asertivo de comunicar es un tipo de comunicación en el que la persona respeta sus sentimientos y los de su interlocutor y es capaz de regular sus emociones. Por ello, cuando se sabe utilizar, este tipo de comunicación resulta muy eficaz para reducir los conflictos. Consiste en 3 pasos muy básicos. El primero, escuchar con atención. Escuchar con atención y no solamente eso, sino también describir posteriormente cuál es la postura de tu interlocutor y demostrarle que le has entendido. Esto se puede hacer tan sencillo como decir, te comprendo, aunque tengamos un punto de vista distinto, te comprendo. El segundo punto es cuando queremos demostrarle que no estamos de acuerdo. Entonces es tan sencillo como decir, sin embargo, no estoy de acuerdo contigo. Y el tercer punto es una propuesta de solución que pueda satisfacer a ambas partes. Entonces consiste en decir, por eso te propongo. Es decir, que si vemos el esquema completo, tendríamos un te comprendo, sin embargo, no estoy de acuerdo contigo, por eso te propongo.
Y en ese estilo es muy importante evitar la crítica, evitar la queja, dejar de lado las interpretaciones personales. Lo ideal es ceñirse a lo que ha ocurrido y buscar una salida honrosa para ambas partes. Si las emociones se disparan, es mucho mejor posponer el asunto para después. Y la última actitud necesaria para gestionar correctamente el estrés es el manejo del tiempo y de las prioridades, para el cual el libro propone dos modelos distintos. El primero es clasificar cada una de nuestras tareas en base a su importancia y a su urgencia. De esta forma tendríamos 4 casillas diferentes, 4 grupos diferentes de tareas. Las tareas importantes pero no urgentes, las urgentes e importantes, las que no son ni importantes ni urgentes y las que solamente son urgentes pero no son importantes. ¿Cuándo aparece el estrés? Cuando damos prioridad a aquello que es urgente pero no es importante. ¿Por qué? Porque lo hacemos con prisa. Entonces, lo ideal para manejar el estrés es priorizar aquellos asuntos importantes, sacrificando los asuntos no importantes aunque sean urgentes. Aprender a decir que no, sin sentirse mal, delegar o renunciar son algunas de las formas de deshacerse de la tensión emocional y, por tanto, de reducir el estrés. Y el segundo modelo de manejo del tiempo y de las prioridades es el del triángulo. Pensemos en un triángulo en el que cada uno de los 3 ángulos representa un área de actividad en la vida. Tendríamos el ángulo del desarrollo personal, el ángulo del desarrollo profesional y el ángulo de las relaciones afectivas. Si estas áreas están en equilibrio, tendríamos un triángulo equilátero y podemos decir que hay un cierto equilibrio en esa persona. Si una de esas 3 áreas aumenta, siempre será a costa de alguna de las otras, ya que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Lo ideal es que el triángulo de nuestra vida obviamente sea equilátero casi siempre y que cuando detectamos un desequilibrio tratemos de recuperar el rumbo lo antes posible. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Con rumbo propio. Disfruta de la vida sin estrés. Un libro escrito por Andrés Martín Asuero. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que creas que necesita reducir sus niveles de estrés. Y sin más, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.